Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a las otras hermanas que ya se unieron. Está Teresa, Yasmín, Dominga, Yasmel. Estamos en el mejor lugar del mundo. Que el Señor le bendiga grandemente a cada una de ustedes. Hoy vamos a tener los capítulos 46, 47 y 48. Ministro, yo creo que sí. Si da tiempo a todo eso. Así es que seguimos adelante estudiando el versículo en mis lecturas de la semana. El versículo que yo tengo marcado aquí es en el capítulo 46, el versículo 9, que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ese es el Dios que nosotros le servimos. No hay otro como Él. Así es que sin más preámbulo, ministro, adelante. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga a todos y a todas. La verdad que es una bendición semana tras semana. Es una lucha contra ese diablo que no quiere parar, ¿verdad que sí? Está tratando de quitarnos la voz a todos, que no podamos hablar, ni profesar, ni predicar la palabra del Señor. Pero lamentablemente el plan de él está destruido completamente. Esa canción que cantaba Wendy, wow. La verdad que cuando el Señor escribe, las cosas suceden. El Señor nunca ha escrito una profecía que no ha sucedido. Y vemos aquí el libro de Jeremías. El libro de Jeremías fue escrito unos 630 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 630 años, hermanos y hermanas. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de unos 2600 años atrás fue escrito el libro de Jeremías. Sin embargo, en Jeremías 49:36 dice lo siguiente, dice: traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, dice, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Dice: pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Yo le voy a dejar esto de tarea a todas ustedes, que busquen el nombre de Elam, el significado del nombre de Elam. Se van a sorprender lo que dijo el Señor 630 años antes de su venida. Exactamente, profecía que se cumple hoy en día con lo que está pasando en el Medio Oriente. Hoy estaba mirando las noticias y la verdad que me alegré tanto, fue una alegría tan inmensa porque había un grupo en Jerusalén, estaban metidos en un búnker y mientras las bombas caían, ellos estaban alabando al Señor y cantando alabanza y estaban tan felices. O sea, están metidos debajo de la tierra, están siendo cazados prácticamente por cohetes en el aire y ellos están alabando al Señor. En los últimos días, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, alabar al Señor más y más, porque estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Profecías se cumplen día tras día. Esta profecía de Jeremías y esta profecía de Isaías que estamos estudiando, las que se han cumplido al pie de la letra y estas que se están cumpliendo hoy en día. Hoy, como dijo la hermana Yane, vamos a entrar al capítulo 46, 47 y 48, si así Dios lo quiere. En el capítulo 46, aquí este capítulo contiene una de las mejores sátiras o discurso agudo, picante, mordaz contra la idolatría que se encuentra en la palabra de Dios. El capítulo inicia con el anuncio de la derrota de los ídolos de Babilonia. Esto parece extraño, ya que Babilonia en ese tiempo aún no había pasado al frente.
como potencia mundial. Sin embargo, Babilonia era una gran fuente de idolatrías en ese tiempo. Y es apropiado que tras anunciar la derrota de los ídolos de Babilonia, el profeta proceda a denunciar toda la idolatría con un mandato a Israel de no volverse de su Dios, dice la Escritura. Con una ironía amarga y un ridículo mordaz, este capítulo describe el desesperado estado de los ídolos a la hora de dar una verdadera ayuda en tiempo de emergencia. Las personas que tienen ídolo en su casa cuando tienen emergencia acuden a ello, ¿verdad que sí? Esta clara distinción entre Dios y los ídolos se enfatiza. Dice que Dios había llevado y soportado a Israel a través de largos y desgastantes siglos del pasado, de un pasado pecaminoso que tuvieron ellos, ¿verdad que sí? Ahora, un ídolo es algo que hay que llevar como una carga. Si se quiere transportar de un lado a otro, ¿verdad que sí? La verdadera distinción entre el Dios verdadero y los ídolos es simplemente esta. ¿Nos carga nuestro Dios a nosotros o cargamos nosotros a nuestro Dios? Es nuestra religión la que lleva nuestra carga o es una carga. Esta es la diferencia básica, hermanos y hermanas, entre lo verdadero y lo falso. ¿Quién lo carga a usted? ¿O a quién carga usted? ¿Carga usted a Dios, su ídolo, o Dios lo carga a usted? Aquí en el versículo 1, Bel y Nebo son dioses de Babilonia. Bel es la forma corta de Baal y se encuentra en la primera parte del nombre Belcebú. Belcebú significa Satanás o el diablo. Nebo significa orador o profeta. Creo que puede ver por estas dos señales, ¿verdad? Algo que aprendimos en Apocalipsis. Ver se tiene que personificar en el anticristo. Nebo, siendo el orador y el profeta, es un tipo o imagen del falso profeta. Este es el significado distante, lejano para nosotros hoy. Otros nombres para estos dos es Júpiter para Bel y Mercurio para Nebo. Dice que en esta época moderna no nos entregamos a la idolatría del mismo tipo que tenía Babilonia en su época, ¿verdad que no? Pero Satanás sigue siendo nuestro enemigo y las batallas arrecian en otro frente, como vemos en Efesios 6, del 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme, dice, contra la enseñanza del diablo. La codicia se considera idolatría en esta época. Por ejemplo, cuando leemos Colosenses 3:5 y note especialmente las tres últimas palabras que es idolatría en ese versículo. Aquí en el versículo 2, en tiempos de crisis, dice que los ídolos no podían librar, sino que en cambio fueron derrotados. En el versículo 3, esto debería ser una luz roja de alerta al camino por el que viajaba Israel. Dios había estado cargando a Israel todo ese tiempo, no Israel cargando a él. Versículo 4, aquí se produce una distinción entre lo verdadero y lo falso. Dice que Dios no solo había estado cargando a la nación, sino que también había cargado a cada individuo, desde la cuna hasta la tumba. Aquí la palabra canas significa blanco o cabeza blanca. Dios lleva nuestros pecados, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, como leemos y estudiaremos en el capítulo 53:4 de Isaías. El versículo 5 aquí, la razón por la que es tan difícil explicar a Dios es porque Él es infinito, mientras que nosotros
somos finitos y vivimos en un universo finito. No hay nada, hermanos y hermanas, con lo que comparar a Dios. Nada. Él no puede ser reducido a nuestra terminología sin perder todo su significado. No se le puede traducir al lenguaje humano, jamás. Y esto explica una de las razones por la que Cristo vino en forma de hombre. Jesús reveló a Dios. Jesús redimió a los hombres, como podemos ver en este versículo. Siguiendo en el versículo 6, aquí comienza la sátira sobre la idolatría. Esta es una imagen de metal que supera la imagen de madera en belleza y valor. Aquí la riqueza del hombre se emplea en hacer un ídolo, dice, con los mejores materiales, las mejores mentes, la habilidad de las manos de los hombres y la devoción de su corazón. Los hombres Amén. adoran su propia ¿Quién? obra y a su vez, en ¿Quién? vez, se adoran a sí mismos Coño, Juan, tú no me... que lo han hecho. Aquí en el versículo 7, tras un gasto de dinero, dice, tiempo y esfuerzo. Uno pensaría que el ídolo respondería haciendo algo por el hombre, ¿verdad que sí? Al menos aligerar su carga. Por el contrario, hermanos y hermanas, el ídolo se convierte en una carga y se le debe llevar como un peso añadido a su carga. Ahora, ¿qué ridiculez tan grande es la idolatría? Deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Nos lleva nuestra religión a nosotros o nosotros llevamos a nuestra religión? ¿Es una piedra de molino o un trampolín? Y es triste para aquellos que adoran a figuras hechas por hombres. Aquí en el versículo 8, Dios llama a los hombres a actuar como criaturas inteligentes y no como animales, como lo vemos en Isaías 1:18. Si tan solo se detuvieran a razonar un poquito en la necesidad de la idolatría, eso evitaría que cometieran una abominación contra Dios. Dios sugiere que busquen en su historia pasada, que contiene la inequívoca guía del Señor. No es suficiente para estimular sus corazones hoy en día, sin busca de la verdad. Aquí en el versículo 10, el pasado no solo es un estímulo para la fe, hermanos y hermanas, sino que el futuro lo es aún más. Dios ha entrado en el área en la que ningún hombre o ídolo se atreve a ir. Él se adentra en el futuro y narra la profecía como si fuera historia. Así como Jeremías narró lo que está sucediendo hoy como si fuera historia. Siempre suceden las cosas tal y como Dios predijo. Como Él predijo que lo haría. Esto revela la superioridad de Dios en todo sentido. Es por tal razón por la cual no podemos medir a Dios. No podemos explicar a Dios un todo. Aquí en el versículo 11, esta es una profecía extraña. Él no predice un futuro glorioso en los días venideros inmediatos para su pueblo. No lo predice. Un ave dice, un ave hambrienta viene contra su pueblo. Esta tiene que ser Babilonia. Jesús predijo que las aves se posarían en los árboles y que las aves se llevarían las semillas. Él predijo para nuestro tiempo, no una conversión, tengamos eso presente. Nosotros estamos afanados para convertir personas al cristianismo, a seguir a Cristo, porque sabemos lo que va a pasar. Pero también tenemos que entender las escrituras. Jesús predijo no una conversión mundial, sino una apostasía total. El hombre en los últimos tiempos va a apostatar de la fe más y más. Y eso lo vemos día tras día. Todos los días vemos los templos vacíos. Las personas no quieren escuchar a Dios, saber de Dios. Como dije en la clase del lunes, cuando usted tiene a Cristo en su corazón y usted camina con Cristo, habrá muchas personas que lo odiarán por el simple hecho de usted cargar a Cristo, de usted tener a Cristo en su corazón.
Aquí en los versículos 12 y 13, ¿habrá salvación para Israel? Sí, lo habrá. Y Dios no se demorará cuando llegue ese momento. Hay un día glorioso, hermanos y hermanas, más allá de la noche de llanto. Y es porque Dios así lo ha dicho. Dios así lo ha anunciado para su pueblo y eso sucederá. Y cuando hablo de su pueblo, hablo del creyente, no solamente Israel. Todo aquel que cree en Dios es parte de su pueblo. Aquí en el capítulo 47, esta es la cuarta ocasión aquí, en este estudio, en la que hemos considerado la predicción del destino de Babilonia. Lo vimos en los capítulos 13, 14 y 21. Y esto es sin duda alguna destacable a la luz del hecho de que Babilonia en este tiempo era un reino pequeño e insignificante. Eso fue casi un siglo antes de que se convirtiera en una potencia mundial. Había existido desde los días de la Torre de Babel, recordemos eso, y había influenciado el mundo con confusión. Ese es el significado de Babilonia, confusión. La ciudad no existe, pero sí el símbolo de confusión todavía, usado por el diablo día tras día. Hay un significado espiritual aquí para nosotros que no tiene nada que ver con la Babilonia del pasado. La Babilonia del pasado está bajo los escombros y las ruinas del juicio. Su gloria se apagó con el polvo acumulado de los siglos. Sin embargo, podemos ver esta tendencia babilónica hoy en la esfera de lo político. La cautividad de Judá y la caída de Babilonia están claramente ante nosotros aquí. ¿Sí? No puede haber ninguna sombra de duda de que la antigua y liberal Babilonia tendrá un sucesor en los últimos días de esta era. No de una forma material, sino de un carácter espiritual y religioso. Como leemos en Apocalipsis 14:8, dice, ha caído Babilonia en Apocalipsis 14:8. Y después en Apocalipsis 18:2 dice, encontramos las palabras similares, ha caído la gran Babilonia. Wow. Debemos entonces, hermanos, no tener interés en Babilonia. Para nada. No tenemos, ¿verdad que no? Bueno, claro que debemos de tener interés. La unificación del mundo políticamente, soldando las naciones actuales de la cristiandad, es una que tiene una correspondiente unificación de hombre en la misma esfera, religiosamente, en una iglesia universal que está claramente anunciada. Y si muchos no sabían, ya el templo está construido en el Medio Oriente. Creo que en Dubái está el templo de la Iglesia Universal construido ya. Apocalipsis 17 y 18 dice eso. Sin embargo, ya está ahí. Aquí en el versículo 1 del capítulo 47 dice, desciende. Es la orden de Dios a Babilonia, similar a cómo se llama a un perro a obedecer. Babilonia es llamada virgen porque aún no había sido capturada por ningún ejército en ese tiempo, antes de que llegara a las orgullosas alturas que finalmente consiguió. Su declive, su caída, se declara en términos muy claros aquí. Aquí en el versículo 2, este versículo describe la indescriptible humillación a la que iba a ser sometida. Y el versículo 3 dice que porque se iba a vengar Dios de una manera tan horrible con Babilonia. Aunque Dios no es vengativo, pero vindica su santidad y su justicia. Israel en cautiverio debe buscar en Jehová su liberación, siempre. Él no se ha olvidado de ellos, ni se olvidará de ellos. Aquí en el versículo 5 del capítulo 47, Señora de reinos, es el diminutivo de Babilonia.
el cual habla de todas sus comodidades, transigencias y confusión. Su caída es inevitable, dice, porque Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, cuando Dios profetiza, las cosas pasan. Tarde o temprano, pero pasan. Dice que Dios entregó a su pueblo en manos de Babilonia en aquel tiempo, porque habían pecado contra él. Y él estaba juzgando su propio pueblo. Este es el mensaje de la pequeña profecía de Habacuc. Cuando tengan un tiempecito, léanse la profecía de Habacuc. Ahí verán. Versículo 7, la ira de Dios con su pueblo, como se menciona en el versículo 6, fue parte de su juicio sobre su pueblo. Y este hecho engañó a Babilonia. Ellos pensaron que era por su poder y fuerza que habían tomado al pueblo de Dios. Sin embargo, no fue así. Babilonia era arrogante y despreocupada. No creía que fuera a producirse una terrible caída. Nunca. Orgullosa. Aquí en el versículo 9, lo repentino de la caída de Babilonia se narra en Daniel 6. Léanse Daniel 6 cuando tengan un tiempecito. Lo narra claramente a la caída de Babilonia. Dos cosas ocurrirán: la pérdida de los niños y la de las viudas. Versículo 10, aquí Babilonia estaba confirmando su propia maldad, sabidurías y armas. El capítulo 11 de este capítulo 47, de nuevo la rapidez de la destrucción de Babilonia se anuncia en este versículo. Dios insta a Babilonia a volverse a su brujería, algo en lo que ella confiaba para su salida. Esta es una sátira que Dios usa. La confusión caracteriza a Babilonia en este tiempo. La ciudad dice que vive acorde a su nombre porque Babilonia significa confusión. Es el símbolo de confusión. Es aquella gran ciudad que usó el enemigo para confundir al mundo. Recordemos que sale de la Torre de Babel, donde todos fueron confundidos. El versículo 14 aquí de este capítulo 47, se ha determinado el juicio y no se aplazará. La gran fuerza económica que había en su comercio no sobreviviría. Se redujo y murió. Ya hemos discutido sobre la cautividad de Babilonia y lo que surgió de esta cautividad. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo entonces fue necesaria la cautividad? ¿Por qué sucedió? Cuando leemos Jeremías 25, del 11 al 12, tenemos algunas de estas indicaciones ahí. Cuando tenga tiempo, léase Jeremías 25, del 11 al 12. Y esto nos va a llevar también a Levíticos 26 y segunda de Crónica 37. Los hijos de Israel habían desobedecido a Dios y no guardaron el año sabático durante 490 años. Por lo tanto, Dios lo juzgó y le hizo guardar 70 años para compensar los 70 años sabáticos que no habían guardado. Qué interesante es eso. Aquí en el capítulo 48, estos capítulos son cortitos, gracias al Señor. Este capítulo nos lleva a la confusión y a la conclusión de la primera parte de esta última gran división de Isaías, con referencia a Babilonia. Este capítulo comienza con un llamado a Israel como conjunto. Pero antes de concluir este capítulo, hay una distinción entre el gran grupo apóstata de Israel y el remanente de fe, lo cual observemos comenzando en el versículo 12. Que el capítulo 1 de este capítulo, el versículo 1 de este capítulo 48. Aquí se trata a toda la casa de Israel, todos aquellos que pertenecían al linaje escogido a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob. La nación apóstata aquí recibe una orden final de volverse a Dios.
Dice que ellos hablan del Dios de Israel como si lo conocieran. En realidad tenían una forma de piedad, pero negaban su poder, como mucho hoy en día. Dicen creer en un Dios y seguir un Dios el cual lo niegan. Aquí en el versículo 2, alardean de sus ciudadanos de Jerusalén, pero eso no es lo único que son. En verdad son extranjeros para Dios. Dios cambia de Babilonia a los que le llaman judíos y viven así externamente. Ellos son de la casa de Jacob. Incluso se les llama con ese nombre de honor. Entre ellos, los llamados Israel. Solo a uno poco se le concede este nombre en su pleno significado. Y Pablo habla de esto en Romanos 9:6. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo Israel es Israel. Solo aquellos que siguen al Señor, que creen en el Señor. Ese es Israel. Pablo no está quitando la nacionalidad a ningún judío aquí, sino mostrando la soberanía de Dios al elegir a Isaac en lugar de Ismael y a Jacob en lugar de Esaú, para que la línea de la promesa no dependiera de ningún accidente. Importante esto, sino de la soberanía de la gracia electiva de Dios. No significa que cualquiera que sea judío de nacimiento no sea judío. Ismael solo podía ser hijo de Abraham, aunque no en la línea de la promesa. Esaú era igual de hijo que Isaac, de Jacob, porque no podía ser menos, pero él no estaba en la línea de la promesa. Así todo lo que pertenece o todo lo que parece Israel, no es Israel. En cuanto a lo que la fe en Dios se refiere, no todos Israel es Israel. Aquí en el versículo 3, Dios le ha dado una amplia evidencia de que Él era Dios prediciendo el futuro, ya que todo sucedió como Él había dicho. Dios sabía que era un pueblo obstinado y apiló evidencia para convencerlo y ganarse su corazón. Aquí en el versículo 5, Dios le dijo el futuro para que no le dieran el crédito a ningún ídolo de lo que había ocurrido. Esta es la razón por la que Dios levantó profetas, no solo para advertir, sino también para hablar y predecir el futuro, como lo acaba de hacer con Jeremías, con lo que está sucediendo hoy en día. El versículo 7, siempre existió el peligro de que estas personas dijeran de forma engreída que ellos ya sabían estas cosas. Rehusaron dejarse convencer y volverse a Dios. Qué estampa de tosudez, qué estampa de corazón humano. Dios no tratará con ellos según sus pecados, sino que encuentra la razón aquí dentro de sí mismo en su misericordia y gracia para con ellos. Israel es una nación elegida, hermanos y hermanas, pero notemos el precio de la elección. Dice, te he escogido en horno de aflicción. Es una afirmación de verdad histórica y doctrinal. Aquí en el versículo 12 nos narra que pareciera aquí que Dios ya no está dirigiéndose a la nación en general, sino que reduce su palabra al remanente conocido como a quien llamé, dice él en este versículo. Él ya no le habla a la nación completa, sino a aquel remanente a quien él llamó. Aquí en el versículo 13, él es el creador, el preservador de todos.
como vemos en Colosenses 1, 16 a 17. Dice que Dios tratará con Babilonia a su propia manera. Este es el clamor de Dios en el versículo 15. Y después vemos en el versículo 16 que aquí comienza el ruego del mensajero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dos de los más famosos comentaristas del libro de Isaías dijeron ya que el profeta no ha hablado a su propia persona antes, mientras que por otro lado estas palabras van seguidas en Isaías 49:1 de un discurso con respeto a sí mismo de este siervo de Jehová. Este siervo que se anuncia a sí mismo como el restaurador de Israel y la luz de los gentiles, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y que no puede ser, por lo tanto, ni Israel como nación, ni el autor de las profecías. Lo más natural es suponer que la palabra "y ahora me envió Jehová" forman un preludio a las palabras del único siervo de Jehová, sin igual respecto a sí mismo, que aparece en el capítulo 49. Solo hablando de nuestro Señor Jesucristo. La forma sorprendente aquí, hermanos, sorprendentemente misteriosa, es la que la palabra de Jehová de repente pasaron a la de su mensajero. Solo se puede explicar de esta manera. Notará en las palabras "o a la voz" de uno que es enviado de Jehová, como leemos en Juan 3:34. Encontramos, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Con los profetas solo recibieron una comunicación parcial de la mente de Dios o un destello fugaz de su espalda. Pero con Cristo no había tal límite. El Espíritu vino con él, revelado en él y por él. Es el corazón mismo de Dios para el hombre en Cristo. Completamente, no por medida. Notemos aquí en el versículo 17, el anhelo y la súplica amorosa de Jehová para el remanente. En el 18 dice, si hubiera obedecido a Dios, habrían experimentado tanto la paz como la justicia. Dios nunca ha podido bendecir a Israel al máximo de su promesa todavía. Nunca ha podido bendecirlo por terco que han sido ellos. Esto es lo que le ocurre igualmente al creyente de hoy en día. Tanto Israel como la iglesia tienen promesas muchísimas más preciosas, pero ninguno ha entrado en todas las bendiciones todavía. ¿No? Aquí en el versículo 20, Dios instó a su pueblo a salir de Babilonia tras la cautividad, pero solo un pequeño remanente regresó para construir el templo. Solo un pequeño remanente. Muchos se quedaron allá, como lo vemos en Esdras y en Nehemías. Y finalizando esta sesión, hermanos, estos 3 capítulos que son cortos, gracias al Señor. Aquí en el versículo 21, Dios lo lleva de nuevo a la liberación de Egipto. Esta es la solemne bendición de esta sesión en la que el siervo de Dios se establece sobre él y en contra de todos los ídolos de los paganos. Solo Él da paz. Solo el Señor trae paz. No hay paz para los malos. Así dijo Jehová. Y así dice el último versículo de este capítulo. No hay paz para los malos. Solo Cristo trae paz. Y solo Cristo traerá bendición para su pueblo en los últimos tiempos. Y solo Cristo traerá bendición para su pueblo gentil, que somos nosotros la iglesia, en los últimos tiempos. Hermanos, gracias al Señor, rápido, pudimos completar estos 3 capítulos, 46, 47 y 48. Estamos en la recta final del libro de Isaías. Es una bendición. Ya estamos entrando prácticamente a una de las versiones
más querida y más escuchada y más amada, que incluye el capítulo 53, que habla directamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me siga bendiciendo y espero que esta información no se la guarden ustedes solos. Llévenlas a otro, como dice el Señor, y hacer discípulos, porque es para todo el reino de Dios. Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Amén, amén. Muchísimas gracias, ministro. Como siempre, quedamos impactados con estas enseñanzas y damos gracias a Dios por todo lo que ha depositado en ti y cómo tú compartes con nosotros esas enseñanzas tan necesarias. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Mis hermanos, hemos llegado al momento de los comentarios o preguntas. Así es que este es el tiempo. Seguimos aprendiendo, seguimos viendo la distinción entre Dios y los ídolos. Eso es muy importante porque yo estoy seguro que ustedes han visto, la mayoría, cómo hacen desfiles los días en la Semana Santa, cómo cargan a los ídolos. ¿Ah? Ellos tienen que ser cargados, movidos, porque no tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y tienen que ser cargados y llevados a lugares. Nosotros no le servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos lleva a nosotros en la palma de su mano. Muy importante. Vimos el significado de Belcebú, el de Nebú, todas estas cosas muy importantes, principalmente en estos tiempos, hermanos, debemos de seguir escudriñando la palabra y entender, porque estamos viviendo tiempos proféticos, profecías cumplidas y todas están ahí. Y como dice el hermano Johnny, lean, búsquense Ezequiel, no, Jeremías 49, ¿verdad, ministro? Que Jeremías mencionaste. 49, el nombre que le dije anteriormente, de la. De Elan. Ya yo lo tenía por ahí buscadito, pero lo vamos a dejar para que la semana que viene los hermanos nos digan. Así también él mencionó que leamos Daniel 6, que es el de la caída de Babilonia, Jeremías 25, el 11 y 12, Levíticos y Crónicas. Así es que tenemos bastantes lecturas para la semana, para que sigamos leyendo la Biblia y sigamos aprendiendo. Así es que no sé si la hermana Ramona tiene alguna contribución, tiene algo que decirnos y si ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento. Adelante. Amén, hermano.